Hacer un artículo de los tercios requeriría muchas líneas y muchos podcasts, por breve que fuese. Pero vamos a tratar de explicar algo sobre el origen de estas míticas unidades que tanta gloria dieron al Imperio Español. Ya en el pasado podcast de las Guardias Viejas dimos unas breves pinceladas de lo que fue el origen del Ejército Profesional Español. Pero hoy nos vamos a centrar en el origen, propiamente dicho, de los tres tercios viejos: el de Nápoles, el de Sicilia y el de Lombardía. El nombre de tercios viejos le viene dado por el hecho de ser los tres primeros en crearse, pero al extenderse este apelativo a otros tercios de nueva creación, se les pasó a denominar como los grandes tercios viejos. Al margen de su historia, la gran importancia de los tercios empezó en el hecho de que son el primer ejército moderno europeo. Es decir, que sus soldados eran profesionales voluntarios y no procedentes de levas con motivos de algún conflicto, como venía ocurriendo hasta entonces en la época. Su origen y primera aparición documental se remonta a las reformas del emperador Carlos V en el año 1534 y la ordenanza de Génova de 1536, en la que se habla del tercio de Nápoles y Sicilia, el tercio de Lombardía y el de Málaga. Este último, sin embargo, no fue permanente y acabó integrado en el de Cerdeña, mientras que el de Nápoles y Sicilia se separaron. Pero estas unidades no habían nacido de la noche a la mañana, pues como ya vimos, eran herederas directas de las coronelías con las que el gran capitán había dominado Italia y en las que la infantería española empezó a hacerse dueña de los campos de batalla. Por la ordenanza del año 1495, estas unidades ya eran de soldados reclutados y pagados para servir a los intereses de la corona española. De hecho, como veremos, parece que ya en 1509 había unidades denominadas tercios. Otro de los aspectos en los que no se ponen de acuerdo los historiadores más expertos en el tema de los tercios es en el origen de su nombre. Hay varias teorías. Una dice que es porque imitaban a las legiones romanas. Otra, que porque se componían de 3.000 soldados, o porque estaba dividida en tres grupos de picas, escudados y ballesteros o espingarderos. La última de las teorías dice que es porque en su origen fueron esos tres tercios viejos los únicos, aunque enseguida surgió el de Cerdeña. Que cada cual elige con cuál se queda. El hecho es que en un principio el término se reservaba a la infantería, no extendiéndose a la caballería hasta 1649. Aunque con la llegada de los Borbones los tercios pasarían a denominarse y convertirse en regimientos, el término se ha seguido aplicando a lo largo de la historia en varias épocas, hasta hoy en día en que existen los tercios de infantería de marina y los más modernos, los 4 tercios de la Legión, homenaje de su fundador, Millán Astray, a estas grandes unidades. Pero volviendo a lo que nos ocupa, a los tercios viejos, vamos a ver ahora su organización. Estaban mandados por un maestre mayor, teniendo cada uno 12 compañías de 250 hombres, cada una de las cuales era comandada por un capitán. Esto era la teoría, porque en la práctica, debido sobre todo a que estaban en constante conflicto y no podían reponer las bajas, las cifras eran mucho más bajas. Otra figura fija en los tercios era la del alférez, palabra árabe que significa el que lleva la bandera. Y es que de hecho esta era su principal misión: conservar la bandera del tercio pasara lo que pasara. Hay crónicas que hablan de alféreces que, habiendo perdido los 2 brazos en el combate, agarraban el preciado símbolo con la boca y los muñones ensangrentados, para que éste no les fuera arrebatado. Por debajo del maestre de campo estaba el sargento mayor, que se encargaba de transmitir las órdenes de este a todos los capitanes del tercio. Aparte, en cada tercio había un sargento,
encargado de la instrucción de la tropa, y varios cabos, que mandaban sobre unos 25 hombres. Cada tercio contaba además con gente encargada de varios servicios, como el furriel mayor, que pagaba y alojaba a los soldados, los tambores y pífanos, que llevaban las órdenes del capitán en el fragor de la batalla y marcaban el ritmo. Y no podían faltar los capellanes, que se aseguraran de la paz espiritual de los hombres, ni los médicos, que tenían como curiosos enfermeros a los barberos, que hacían también las veces de cirujanos, y a los que nunca les faltaba el trabajo en la agitada vida de un tercio. Por otro lado, de forma no oficial, a los tercios les acompañaba siempre una gran parafernalia de vendedores y prostitutas para calmar los instintos de estos bravos guerreros. El éxito de los tercios es en parte ser la continuación de las ideas del gran capitán, el cual empezó a dar la mayor protagonismo en el campo de batalla a la infantería, frente a la hegemonía de la caballería en el medievo. Pero también lo cierto es que supieron adaptarse rápidamente a la evolución de la guerra, y a medida que avanzaban en los años las armas de fuego, vieron cómo dentro de la orgánica se iba aumentando su número en detrimento de las ballestas, pasándose los arcabuceros los soldados más expertos y antiguos, dejando las picas a los nobles. De ahí que a los jóvenes soldados se les conozca como picas secas. Respecto a los 3 tercios viejos, y qué fue de ellos, esta es una breve reseña. Tercio viejo de Lombardía, conocido como el Osado. Se dice que fue el primero de todos, y que era la élite del ejército español. Según un capitán de la época, tercio padre de todos los demás, y seminario de los mayores soldados que ha visto Europa en nuestro tiempo. Este tercio era el encargado de controlar el norte de Italia, con sede en Milán, y fortalezas en el Piamonte, Mantua y Castiglione, además de otras guarniciones. Tuvo que acudir a Flandes por lo delicado de la situación. Una vez allí, estuvo bajo el mando del conde de Marsfeld, un general alemán, algo que no hacía ninguna gracia a los soldados españoles. Este dio la orden de invernar en una de las islas del río Mosa, lo que hizo que los españoles pensaran que podrían caer de nuevo en una situación como la famosa del milagro de Empel, solo que esta vez no hubo tal milagro. Así que se negaron a obedecer, ya que además se les auderaban muchas pagas, algo bastante normal en los tercios. Aunque acabaron desistiendo, Alejandro Farnesio no les perdonó, y quiso darles un escarmiento que serviera de ejemplo. Así que ordenó su disolución y distribuir sus hombres entre otros tercios. El acto de la disolución consistía en plegar su bandera por el alférez y romper el asta. El soldado y escritor Diego Duque de Estrada cuenta así la terrible escena. Algunos no pudieron detener las lágrimas a fuerza del deshonor, y los que tantas veces habían tolerado sus heridas con ojos secos, como ajenas, ahora traspasados con más penetrante dardo, entre suspiros y gemidos se rindían oprimidos al dolor, y todos con pompa fúnebre lloraban al tercio como al difunto que llevaban al sepulcro. Tercio viejo de Sicilia, conocido como el Valeroso. Ha permanecido hasta nuestros días. Como tercio participó en muchas de las guerras del Mediterráneo, como la toma de la Goleta en sus inicios, el socorro a Malta en 1565 o la famosa batalla de Lepanto en 1571. Como no, luchó contra los franceses en Italia, estuvo presente en Flandes, en la Armada Invencible, en la Guerra de Portugal de 1580, y siguió combatiendo durante todo el siglo XVII por el Mediterráneo hasta su transformación en regimiento en 1707. En 1815, al absorber otras unidades, se le cambia el nombre por África, hasta que lo vuelve a recuperar en 1897, cambiando su regimiento de número hasta el actual 67 que recibe en el año 1966, cuando era un regimiento de montaña. Hoy en día se encuentra acuartelado en San Sebastián, rozando ya los 5 siglos de historia. En 1797 consiguió el derecho de llevar en su escudo el lema Valor, firmeza y lealtad. Además, tiene una laureada colectiva por la batalla de Huesca de 1837 en la Primera Guerra Carlista
y cuenta también con 3 medallas militares colectivas por acciones en la Guerra Civil. Tercio Viejo de Nápoles, conocido como el Sangriento. Hoy su heredero es el Regimiento de Infantería Soria 9 y es considerado como la unidad más antigua de Europa. Su origen se remonta al año 1509, cuando Fernando el Católico envía a Italia el tercio de Zamudio, mandado por Pedro de Zamudio. Al estar en Nápoles, parece que en 1513 es cuando se le empieza a denominar como tercio de Nápoles. Participa en la guerra contra los franceses, destacando en la batalla de San Quintín y la toma de Amberes. Estuvo también en la malograda empresa de la Armada Invencible. Igual que le pasó al de Lombardía, un acto de insubordinación hace que en 1590 Alejandro Farnesio lo disuelva, pero lo reorganiza al año siguiente como tercio de Brabante. Y con este nombre recibirá el título del Sangriento por ser el famoso tercio que no se rindió en la batalla de Rocroi y que acabó con todos sus hombres muertos o malheridos. Pasará a llamarse desde entonces Tercio de Sangre. Recibirá el nombre de Soria al ser hecho regimiento en 1715. Desde entonces ha cambiado numerosas veces de nombre y ubicación, estando actualmente destinado en Fuerteventura. Merecería por sí solo un artículo para él mucho más extenso, pero valga como resumen que tiene 2 laureadas colectivas, 2 medallas militares colectivas y 7 cruces de distinción. El solo hecho de ver su escudo y sus corbatas produce escalofríos. Uno de los libros más recomendables para iniciarse en el tema y profundizar es el de Tercios de España, del gran escritor Fernando Martínez Laínez y el general José María Sánchez de Toca y Catalá, del cual hemos sacado la mayor parte de la información. Durante más de 2 siglos, los tercios fueron los reyes de los campos de batalla europeos y mundiales. Una de las más famosas frases que se les atribuye, uno de los dichos a los cuales su historia ha dado lugar, es el de mantener la pica en Flandes. Algo que se acuñó en la gloriosa época del Imperio Solar Español, y cuyo significado es conseguir realizar una hazaña muy costosa. Su origen viene de lo complicado que era llevar a las tropas españolas acantonadas en Italia al siempre beligerante territorio de Flandes, cuando allí estallaban los conflictos y revueltas que caracterizaron nuestra presencia en aquellas inhóspitas tierras. A través del camino español, los tercios españoles batieron auténticos récords de velocidad para llegar a tiempo de sofocar los levantamientos y clavar esa famosa pica. Aunque este camino tenía varias ramificaciones y fue variando a lo largo del tiempo, el itinerario más común era el que iba de Milán a Namur, unos 1150 kilómetros, los cuales se recorrían en tan solo 48 días de media. Más impresionante fue aún cuando en febrero de 1578 una expedición española lo hizo en tan solo 32 días, en brutales marchas forzadas de más de 35 kilómetros diarios durante más de un mes, para poder llegar a tiempo de cumplir su objetivo. Pero si difícil era llegar a Flandes, no menos lo era el mantener allí la paz y el dominio español. Los mejores soldados y generales de nuestra patria se curtieron allí durante casi 2 siglos. Muchos son los nombres a destacar, como el Gran Duque de Alba, considerado aún hoy en día el coco para los niños holandeses. Pero nos vamos a centrar hoy en otras 2 figuras, muy bien retratadas en un libro que hace tiempo llegó a mis manos y el cual recomiendo, y cuyo título es Los generales de Flandes. Alejandro Farnesio y Ambrosio de Spínola, 2 militares al servicio del Imperio Español. De origen genovés y familia banquera adinerada, Ambrosio de Spínola fue un hombre de honor que gastó grandes fortunas en crear un ejército personal con el que servir al rey de España y ganar la gloria militar que tanto anhelaba. Consiguió grandes victorias para España a los inicios del siglo XVII, pese a lo cual esto significó su ruina financiera. Su recompensa llegó cuando en 1611 se le nombró Grande de España y en 1620 fue nombrado capitán general por una brillante campaña en el Bajo Palatinado en el marco de la Guerra de los 30 Años.
Su victoria más brillante la consiguió en 1625, con la famosa toma de Breda, que también inmortalizó Velázquez en su cuadro de las lanzas. Como a muchos otros, su éxito le valió para caer en desgracias a ojos del envidioso válido del rey Felipe IV, el conde duque de Olivares, que no paró de zancadillearle en sus funciones hasta que, pobre y dejado a su suerte, murió en el sitio de Casale en septiembre de 1630. También ha pasado a la historia la bandera de su tercio, la famosa aspa de Borgoña sobre una bandera ajedrezada de cuadros azules y blancos. La otra figura, quizás más conocida, es la de Alejandro Farnesio, tal vez por eso de que hoy día da nombre a uno de los tercios de la Legión Española, concretamente el cuarto. Fue anterior a Spínola, también de origen italiano, sobrino de Felipe II, ya que era hijo de Margarita de Parma, hija legítima del emperador y padre de Felipe II, Carlos V. Conocía bien Flandes por haber sido sus padres gobernadores, y allí participó en numerosas acciones, como comandante del ejército de su tío don Juan de Austria, con el que también luchó en la famosa batalla de Lepanto. Tras la muerte por tifus de don Juan, será el propio Alejandro quien tome el control de la zona y desarrolle una brillante gestión. Reconquistó las provincias de Brabante y Flandes, y se plantó ante Amberes poniéndola a sitio y destacando como un genio militar hasta rendirla el 15 de agosto de 1585. Como era hijo del duque de Parma, recibió este título a la muerte de este, pero Felipe II no le deja visitar dicho ducado porque lo considera imprescindible en Flandes. Fue el encargado de mandar las tropas de tierra que debían embarcar en la Armada Invencible para invadir Inglaterra, y para ello conquistó Sluis como base de operaciones. Tras el fracaso de la invasión se instaló en Dunkerque. Fue enviado a Francia para apoyar a los católicos en la guerra de sucesión tras el asesinato de Enrique III, volviendo de nuevo a Flandes tras la conversión de Enrique IV. Murió en 1592 con tan solo 38 años a causa de una enfermedad. Alejandro Farnesio, Spínola, don Juan de Austria, Requesens, muchos grandes nombres que cubrieron de gloria las armas españolas en una tierra que, como muchas otras, está regada por la sangre de los españoles. El podcast de hoy, homenaje a los tercios y a sus grandes soldados y generales.